Da comienzo La Luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Y una noche más, en La Luciérnaga, nos ponemos en contacto. Saben que este programa se emite quincenalmente a estas horas de la madrugada, a las 00 del miércoles. Y en este caso tenemos la gran dicha de celebrar el día 13 de mayo. Este miércoles es 13 de mayo, que es la Virgen de Fátima, que seguramente a muchos de ustedes les traerá grandes recuerdos por haber visitado el santuario, por haber vivido esta devoción. Quizás a otros no les diga tanto, y sé que este programa se escucha incluso fuera de España, por supuesto, y hay personas que quizás no conozcan tanto esta realidad. Por eso creo yo que es un momento importante para dedicar este programa a la aparición de Fátima y a la repercusión que ha tenido, y también al famoso tercer secreto y a las consecuencias que tiene y alguna controversia que ha surgido en el seno de esta realidad de Fátima, que es una experiencia especial. Saben que esta advocación lleva desde 1917 muy presente en la Iglesia Católica, tanto en el rezo del Rosario como el lugar de la peregrinación y el fervor de fieles y los papas han visitado Fátima. Y este 13 de mayo celebramos esta realidad de nuevo. En Fátima se juntarán miles y miles de personas a celebrar a la Virgen, y vamos a adentrarnos precisamente en esta realidad, porque la Virgen de Fátima también es llamada Nuestra Señora del Rosario de Fátima. María se apareció a 3 pastorcillos. Fíjense que las apariciones no siempre, pero suelen ser a personas o niños o personas del bajo estrato social. Pongamos Bernadette también en Lourdes, o la Salet a niños, o Guadalupe se apareció a Juan Diego. Son personas de una sencillez absoluta. Lo mismo ocurre en este caso. Se aparece a Lucía, Jacinta y Francisco, y desde el inicio pues suscitó gran fervor en su pueblo, pero también controversias. Recuerden que en el año 1917 Europa estaba en guerra. Europa estaba viviendo una guerra desgarradora desde 1914 a 1918. Entonces estamos en el centro de la Primera Guerra Mundial. Y también otro evento importantísimo en este año fue precisamente la revolución bolchevique en Rusia. Comenzó el comunismo de Lenin. Saben que después de esa guerra civil en Rusia, pues se derrocó a los zares y se implantó un sistema comunista ateo, ¿no? Y fue precisamente 1917, en octubre, el octubre famoso, octubre rojo. El domingo 13 de mayo de 1917 era domingo, y estos 3 niños, Lucía dos Santos, Francisco y Jacinta Marto, estaban jugando mientras cuidaban de un rebaño en un terreno del padre de Lucía. Hacia el mediodía, después de asistir a misa, como de costumbre, vieron 2 fenómenos luminosos, como 2 relámpagos, y luego una hermosa señora, más resplandeciente que el sol. Y los niños le preguntaron: ¿de dónde sois, señora? Soy del cielo. Eso le respondió la Virgen. Y así empezó la primera conversación entre estos 3 niños inocentes y nuestra Madre, la Virgen. Esta fue la primera de las 6 apariciones que tendrán los 3 pastores hasta octubre. Siempre el día 13, excepto el mes de agosto. Bueno, saben ustedes que los niños tuvieron serias dificultades por parte de las autoridades civiles. Digamos que no solo no estaban de acuerdo, sino que eran contrarios, incluso pues no muy afines a la fe, y eso provocó que les prohibieran, por ejemplo en agosto, acercarse allí, ¿no? Cuando el 13 al 15
son retenidos por las autoridades del pueblo en ese mes de agosto, pero la Virgen se aparecerá a esos 3 niños el día 19. Saben ustedes que acaban las apariciones el 13 de octubre de 1917 con un gran milagro, ¿no? Por eso ese gran milagro fue observado no solamente allí, sino también en amplias zonas de España. Después, en 1930, el obispo de Leiría declara las visiones como dignas de fe, autorizando el culto a Nuestra Señora de Fátima. Es decir, relativamente pronto, casi 13 años después de las apariciones, ya se declaran como dignas de fe, ¿no? En todas sus apariciones la Virgen hizo un especial énfasis sobre el rezo del rosario y pide a los niños que cuando lo recen, después de cada misterio, digan: «Oh Jesús, perdónanos por nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia». La Virgen también pide la construcción de una capilla en el lugar de los hechos, y ustedes saben que hay una capillita que rememora ese evento, pero luego se hizo un gran santuario, como no podía ser de otra manera, y que alberga a miles de personas cada año, y hay peregrinaciones numerosísimas, y es un lugar de conversión. Los 3 pastorcillos informaron que la Virgen también les había hablado de la muerte prematura de aquellos 2 pequeños, ¿no? De estos 2 niños que eran hermanos, los hermanos Marto, y que fallecieron a muy temprana edad, Francisco y Jacinta. Murieron muy jovencitos, ¿no? Así fue, Francisco y Jacinta murieron entre el año 1919 y 1920, de gripe, la famosa gripe española que diezmó la población en Europa. Y sufrieron mucho estos niños al final de sus días, pero vivieron unidos a la Virgen y ofrecieron su dolor por la salvación y por la liberación de los pecadores y por la conversión de Rusia, por la conversión del mundo. Es curioso, ¿no?, cómo la Virgen se aparece a estos 3 niños y 2 de ellos mueren a muy temprana edad, muy pequeños los 2. Y en cambio Lucía vivió largos años, hasta 2005, nada menos. Lucía ingresó en la Orden de las Hermanas Doroteas y después pasó a las Carmelitas, en un convento en Coimbra, donde permaneció hasta su muerte, como decía, en 2005, ¿no? ¿Y cómo fue el milagro famoso? Que esto es muy interesante, ¿no? Hubo un gran evento el 17 de octubre que estaba anunciado, es decir, la Virgen avisó y los medios de comunicación del lugar avisaron de que el día 13 iba a haber un gran evento, un gran milagro que iba a ser contemplado por todos los presentes. Y es verdad que en esa circunstancia comenzaron a llegar miles de peregrinos. Hay fotos sobre el evento, sobre los peregrinos que llegaron. Y ese 13 de octubre, dicen las crónicas, que se juntó una multitud de hasta 100.000 personas, entre ellas numerosos periodistas que presenciaron el milagro del sol. Esta era una señal que había sido anunciada por la Virgen, y ocurrió que después de una lluvia torrencial que empapó el suelo y la ropa de las personas, el cielo se abrió y vieron cómo el sol cambió de color, de tamaño y de posición durante 10 minutos. Después de lo acontecido, la ropa y el suelo aparecieron repentinamente secos. Y con este milagro, esta fue la última aparición de la Virgen, ¿no? Y claro, este evento que fue contemplado por tantísimas personas y fue reportado por los periodistas, pues constituyó un evento esencial para la conversión de muchas personas y para la fe de muchas personas. Es verdad que al inicio, no sé, ustedes saben que las apariciones marianas, al inicio suele ocurrir que hay un grupo de, pues como es razonable, pues no se lo acaban de creer, porque, bueno, a veces surgen estas realidades y al final son mentira en ocasiones, ¿no? Entonces las personas dudan, pero la Virgen se encargó de ofrecer esta realidad y este evento para fortalecer la fe de los asistentes, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de Fátima?
pues es un mensaje que ya está en el Evangelio. Es decir, las apariciones de la Virgen nunca revelan nada nuevo que no esté en los santos evangelios. Y ustedes dirán, ¿y entonces para qué se aparece la Virgen si no dice nada nuevo? Bueno, pues en el designio amoroso de Dios considera, él que es infinitamente sabio y bueno, considera necesario como estos momentos de recordatorio, de recordar lo esencial. Recuerdan que en la aparición de la Virgen en Guadalupe, en 1532, a Juan Diego le habló de esa paz interior, le dijo, no estoy aquí que soy tu madre, cuando Juan Diego estaba triste, etc. No estoy aquí que soy tu madre. Es decir, algo que ya estaba en los evangelios, ¿no? Ahí a tu madre, le dice a Juan, Cristo desde la cruz. Entonces, no dicen nada nuevo las apariciones que no estén en los evangelios, pero nos recuerdan cuestiones esenciales, que es la oración, la penitencia, el amor a los más necesitados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el mensaje de Fátima nos recuerda pues la necesidad de esa exigencia cristiana universal, que es necesario desagraviar al Señor por tantos pecados cometidos por el mundo. Fíjense que esto es en 1917 y ya la Virgen habla de ese desagravio por pecados cometidos. Imagínense cómo ha ido el siglo XX a nivel de pecados y a nivel de dificultades sociales y de corrientes profundamente contrarias a la fe. Después de 1917, cuando acabó la Primera Guerra Mundial, vino otra peor, la Segunda, después la carrera de armamentos, la Guerra Fría, las guerras, pequeñas guerras durante todos estos tiempos, y ahora vivimos un momento también conflictivo, ¿no? en todo el mundo, especialmente en Europa y en Oriente. Por eso, digamos que este mundo pues sigue necesitando esa oración. Por eso la Virgen en Fátima les hablaba de desagraviar al Señor por todos los pecados cometidos, hacer penitencia, rezar el rosario, difundir la devoción al corazón inmaculado de María, rezar por el Papa, ¿no? que siempre la Iglesia siempre tiene al Papa como un referente, como ese referente de la unidad. La finalidad del Papa siempre es mantenernos firmes en la fe, ¿no? Ser garante de ese depósito de la fe. Por eso rezamos por el Papa, para que siga siendo ese baluarte de la fe. También en Fátima, aquel año de 1917, hubo revelaciones particulares que la Virgen hizo a los niños, especialmente en la aparición del 13 de julio. Y ustedes saben que la Santa Sede hizo conocer todos los mensajes, especialmente el tercero, que era secreto, durante el pontificado de su santidad San Juan Pablo II, que era gran devoto de Fátima. Ustedes saben que San Juan Pablo II sufrió el famosísimo atentado de Ali Akka en la plaza de San Pedro, fue el 13 de mayo de 1981. Y esta fecha, que Ali Akka no sabía nada de la Virgen de Fátima y de las apariciones, pero la providencia hizo que precisamente el Papa quedara vinculado estrechamente a Fátima, pues a través de ese atentado, y que milagrosamente salió con vida milagrosamente. De hecho, los médicos que operaron al Papa decían que la trayectoria de la bala fue desviada porque no se comprendía cómo había salvado una situación de muerte necesaria. Es decir, la mano de la Virgen, y el Papa lo dijo, la mano de la Virgen guió esa bala para que no le matara directamente, ¿no? Esto fue un milagro de la Virgen que realizó con un Papa santo, como San Juan Pablo II, un Papa providencial, un Papa que vino en el año 1978 con un gran amor a María. De hecho, en su escudo de pontificado estaba totus tus, todo tuyo, que entroncaba con la devoción de San Alfonso María Griñón de Montfort, etc., la esclavitud mariana, que él había vivido intensamente. Entonces, Juan Pablo II era un papa muy mariano, es un papa, porque él sigue vivo, claro, en el cielo, es un papa muy mariano, y que tenía especial devoción a Fátima, y justamente, providencialmente, fue ese atentado
el 13 de mayo de 1981. Ustedes recuerdan que tenía programado venir ese año a España y lo tuvo que posponer por el atentado. Y repito, Ali Akbar no sabía qué fecha era esa, no sabía. Y sin embargo, pues porque Ali Akbar era un terrorista turco, todavía vive y se convirtió, creo, a la fe, o por lo menos tuvo un proceso de acercamiento a la Iglesia muy interesante, ¿no? ¿Cuáles son los secretos de Fátima? Pues los dos primeros los escribió Lucía en su diario al tomar los hábitos, y el tercero lo escribió en 1944 y lo entregó en un sobre cerrado al obispo de Leiria, un sobre que luego se entregó en 1957 al Archivo Secreto del Santo Oficio, actualmente el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y cuyo contenido, como les decía, fue revelado por Juan Pablo II en el año 2000. Es decir, se conocía, todos los papas lo han conocido, pero no fue hasta el año 2000 cuando se reveló el secreto. ¿Y cuáles son estos secretos? Pues el primero era mostrar a los 3 niños lo que les espera a las personas después de la muerte, si no se arrepienten. Tuvieron una visión del infierno. Y esto, claro, a mí siempre me ha sorprendido, desde que conocí Fátima, cuando era un adolescente, me sorprendía cómo la Virgen, que es todo dulzura, todo amor, como no puede ser de otra manera, la ternura de la madre, cómo es posible que a unos niños tan pequeños les mostrara el infierno, ¿no? Y cito textualmente, dice, un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra, sumergidos en ese fuego los demonios y las almas. Esto es lo que escribe Lucía en ese tercer secreto. Claro, y vuelvo a esta realidad. ¿Cómo es posible que la Virgen, que es tan maternal, tan tierna con nosotros, cómo es posible que nos enseñe el infierno? ¿Por qué? Porque quiere prevenirnos, porque Jesucristo ya habló del infierno en el Nuevo Testamento, en la Biblia, en los Evangelios, ya habló de eso, pero muchos no se acaban de creer en el tema del infierno, incluso algunos rechazan absolutamente. De hecho, cuando en ocasiones explicamos la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, pues mucha gente se escandaliza, incluso católicos. Dicen, hombre, es que hablar del infierno, Cristo habla, Cristo cita 35 veces esta realidad. Habla de la ajena, el infierno, el fuego que no se acaba, etcétera, etcétera. Entonces, yo no sé por qué en ocasiones obviamos esta realidad, cuando es una realidad que está presente en la doctrina de la Iglesia desde siempre. Y la Virgen, fíjese, el primer secreto es enseñar a esos niños pequeños, tiernos, nada menos que el infierno, lo cual no deja de sorprenderme, pero es el amor maternal de la Virgen que quiere prevenirnos ante una realidad tan desastrosa como esa. La segunda parte del secreto habla sobre la conversión de Rusia, ¿no? Porque, dice la Virgen, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Y entonces María habla, en este caso, de una guerra, que dice que se acabaría la Primera Guerra Mundial, y efectivamente se acabó en 1918, un año después de las apariciones, pero que si el mundo no se arrepentía comenzaría otra peor. Y efectivamente, comenzó en el siguiente pontificado, con Pío XII, comenzó la Segunda Guerra Mundial en el año 1939. Bueno, vamos a tener un momento de intermedio musical. No podría ser de otra manera, viviendo esta realidad de Fátima y de un día como hoy, en este miércoles 13 de mayo de este 2026, cómo no recordar la famosísima canción de Fátima, el tema de Fátima, el Ave María de Fátima, que cantamos siempre cuando estamos en la explanada en Fátima, y se canta en tantas parroquias, en tantos lugares, el Ave de Fátima, que va relatando
pues esa realidad de las apariciones, y que cada vez que escuchamos esto, por lo menos a mí, me retrotrae a esa realidad y estoy allí presente en esa explanada, ante la imagen, en esa procesión de antorchas, en esa realidad de la fe intensa. Se respira un gran ambiente de fe en Fátima, eso es indudable. Eso es indudable. Hay un ambiente en el que se propicia la confesión, la penitencia, el rosario. Entonces, vamos a escuchar, si les parece, este Ave María, y enseguida continuamos con nuestro programa de la Luciérnaga. Y continuamos con nuestro programa. Ya saben que pueden ustedes escribir sus comentarios a laluciérnaga@radiomaria.es, que es el mail del programa. Y allí, con mucho gusto, pues atiendo sus peticiones, sus consultas o lo que ustedes quieran decirme, ¿no? Y continuamos precisamente con esta realidad de nuestra Madre de Fátima. Saben ustedes que esta realidad pues viene a consolarnos y a poner nuestra vida delante de Dios, delante de nuestro Señor, ¿no? A recordarnos lo esencial. Hemos hablado en la primera parte de cómo el Señor viene
a consolarnos a través de María y avisarnos y animarnos en nuestra vida de fe, ¿no? No revela cosas nuevas ni doctrinas nuevas, sino que profundiza o subraya aspectos esenciales de nuestra vida. Y la tercera parte del secreto, que es desvelada por la hermana Lucía, dice que los buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Volveremos después sobre este tercer secreto porque creo que es el que tiene pues un especial interés por la revelación que hubo en el año 2000, porque el Papa Juan Pablo II dijo que se refería a él cuando hablaba de ese secreto. Ustedes saben que los papas han tenido gran devoción a la Virgen de Fátima, comenzando por el Papa Pío XI, que concedió el 1 de octubre de 1930 una indulgencia plenaria especial a los peregrinos de Fátima. Años más tarde, luego surge la Segunda Guerra Mundial, y durante la Segunda Guerra Mundial Pío XII consagró, en el año 1942, consagró la humanidad al Inmaculado Corazón de María. Además, el Papa Juan Pablo II visitó personalmente el lugar de las apariciones en 3 ocasiones. Una de sus visitas más relevantes fue cuando entregó a la Virgen la bala en la que le habían disparado en la plaza de San Pedro. Y curiosamente, esa bala encajaba exactamente en el interior de la corona de la Virgen. Estaba hecha exprofeso para esa bala. O sea, es un detalle que pues también nos habla de ese gesto providencial de María, ¿no? Que le salvó la vida. De nuevo el Papa insistió en que la Virgen de Fátima le salvó la vida en ese 13 de mayo del 81. También Benedicto XVI visitó personalmente el lugar de las apariciones y consagró a todos los sacerdotes al corazón de María. Más recientemente, el Papa Francisco, precisamente al cumplirse 100 años de las apariciones, consagró su pontificado a la Virgen de Fátima en 1917. 1917 las apariciones, 2017 fue la visita del Papa Francisco, que le tenía gran devoción. Saben que Papa Francisco era un gran devoto de la Virgen, no solamente la de Fátima. Saben que cada vez que él salía a uno de sus viajes y regresaba, pues encomendaba el viaje a la Virgen, yendo a Santa María la Mayor, es donde está enterrado precisamente, en Santa María la Mayor, y también al volver de los viajes apostólicos volvía a visitarlo, ¿no? Estos son algunos datos interesantes, creo yo, de las apariciones que nos pueden ayudar a poner pues, con claridad lo que supone esta realidad. Y si les parece, pasamos a analizar de alguna manera las 8 claves que pueden ayudarnos a comprender la tercera parte de los misterios de la Virgen de Fátima, ¿no? Porque es verdad que el tercer secreto siempre ha sido, antes de que se revelara, en el año 2000, pues había múltiples interpretaciones o conjeturas de lo que iba a contener. Y después de publicarse el año 2000, pues todavía han continuado muchas conjeturas, ¿no? Yo creo que, cuando la Iglesia habla sobre esta realidad, nosotros pues nos unimos al criterio de la Iglesia sin más, ¿no? Y no vamos más allá, porque no es cuestión de poner en tela de juicio nada de lo que se nos dice. Pero sí podemos tener claves para interpretar ese tercer secreto, que, como les decía, fue publicado en el año 2000. Y les leo el secreto tal como lo escribe Lucía, que creo que es interesante, este tercer secreto. Después de las 2 partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centelleando, emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor de que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz:
penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una inmensa luz que es Dios algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante Él. A un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir a una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos, como si fueran de alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad en ruinas y medio tembloroso, con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que lo dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Y del mismo modo murieron uno tras otro los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Hasta aquí el texto que Sor Lucía escribe en 1942, cuando entra en su convento, cuando recibe los votos, y una carta del 12 de mayo del 82, dirigida al Papa Juan Pablo II, es decir, un año después del atentado, escribe Sor Lucía: la tercera parte del secreto se refiere a las palabras de la Virgen. Si atendieran mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá que sufrir mucho, varias naciones serán aniquiladas. Hasta aquí este texto que también escribe Sor Lucía a Juan Pablo II en 1982. Entonces, como ven, en términos generales, la tercera parte del secreto se refiere al conflicto del siglo XX entre la Iglesia y la Rusia comunista. ¿Qué simboliza entonces el ángel con la espada de fuego? Pues el ángel con la espada de fuego representa el juicio que caería sobre el mundo si no fuera por la intercesión de nuestra Madre la Virgen. Durante muchos años se rumoreó, es verdad, que la tercera parte del secreto implicaba la posibilidad de una guerra nuclear. Y es verdad que es curioso que en el año 1963 hubo una famosa crisis de los misiles. Ustedes recuerdan, entre Kennedy y Khrushchev estuvieron a punto porque Rusia, la Unión Soviética, quería poner misiles de corto alcance en Cuba, una base en Cuba de misiles nucleares. Y esto era una afrenta directa a Estados Unidos. Y estuvimos a punto de una guerra, pero gracias a Dios el mundo se libró porque Dios permitió la paz, ¿no? Y quiso la paz, ¿no? Por eso, durante muchos años, como decía, se rumoreó que la tercera parte del secreto implicaba la posibilidad de una guerra nuclear. Y si hay algo en el texto que sugiere esto, es el fuego de la espada, que Sor Lucía describió como algo que dejaría el mundo en llamas, todo el mundo. Es verdad que en la Escritura el fuego puede ser una imagen del juicio, del conflicto en general. Y en su comentario, el cardenal Ratzinger comentó este hecho, y él habla de la perspectiva de que el mundo podría ser reducido a cenizas en un mar de llamas. Hoy no es considerada absolutamente pura fantasía. El hombre mismo ha preparado con sus inventos la espada de fuego. Y es verdad, las armas nucleares, y de esto hemos tenido cuenta perfecta en la última guerra de Rusia contra Ucrania, etcétera, etcétera, esa posibilidad está. Ojalá Dios la evite siempre, pero el cardenal Ratzinger insiste en que eso no es descabellado. De hecho, durante la consagración del mundo al corazón de Inmaculada de María en 1984, la segunda de las peticiones de Juan Pablo II fue: de la incalculable autodestrucción de todo tipo de guerra, líbranos, ¿no? Es decir, de esa destrucción tremenda. Otro dato que podríamos hablar es de ese tercer secreto de Fátima, es que representa ese obispo vestido de blanco,
y su viaje que representa. Bueno, esto lo vamos a ver, vamos a tener un momento de una cuña publicitaria del Mariatrón. Saben que Radio María pues tiene la necesidad de esas aportaciones que tanto ayudan, y vamos a escuchar este mensaje y, por supuesto, ojalá que sea un momento también para ayudar a Radio María, que llega a tanta gente. A mí me sorprende cómo Radio María, gente insospechada me dice que lo ha escuchado, incluso que se ha convertido escuchando a Radio María, lo cual me parece un signo de la gracia evidente. Por eso, todo lo que podamos ayudar a Radio María es bienvenido. Escuchamos esta cuña y enseguida continuamos. El Papa nos explicaba el día de Pascua que esta es una victoria de la vida sobre la muerte, de la luz sobre las tinieblas, del amor sobre el odio. Una victoria que ha tenido un precio altísimo. Cristo, el Hijo del Dios vivo, tuvo que morir en una cruz tras ser escarnecido y torturado y derramado toda su sangre. Después, Jesús resucitado envió a sus apóstoles en misión y ahora, a través de su vicario, nos invita a alzar la mirada hacia los campos que esperan su palabra y nos anima a llevar con nuestra vida la alegría de la resurrección, para que allí donde aún se cierne el espectro de la muerte, pueda resplandecer la luz de la vida. Es lo que busca Radio María en su maratón de este año, que bajo el lema «En el amor está la victoria», nos pide colaborar con nuestras oraciones y donativos para que las naciones donde aún se cierne el espectro de la muerte puedan recibir a través de las ondas de Radio María la luz de la vida. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010, a través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Demostremos en esta maratón que en el amor está la victoria. Radio María. Y continuamos con nuestro programa. Ya saben que Radio María se nutre de las aportaciones de los donantes, de las almas generosas. Saben que no hay publicidad. Las radios, las televisiones, etcétera, se nutren de la publicidad. La publicidad es lo que les da el sustento económico a esas realidades. Radio María no. Radio María no tiene publicidad de ningún tipo. Eso la hace muy libre, y esto es maravilloso, porque es libre para anunciar a Jesucristo y no depende de esas concesiones, y por eso pues le ayudamos en lo que podemos, ¿no? Y estábamos precisamente hablando sobre la Virgen en este día 13 de mayo, un día precioso, un día para vivirlo con intensidad, para rezar el rosario con especial fervor. Y estábamos con ese tercer secreto que en un momento revela que después de ver una gran luz, los videntes tuvieron el presentimiento de ver al Papa. Además, el Santo Padre, junto a otras personas, subía a una montaña empinada, que había una cruz de maderos toscos. Es verdad que las montañas son lugares tradicionales donde el hombre se encuentra con Dios, y la difícil escalada de una montaña sugiere la perseverancia necesaria para seguir a Dios. No olvidemos que San Juan de la Cruz habla del camino espiritual como el ascenso por la montaña, ¿no? Por la montaña de la salvación y del encuentro con Dios. Y la robustez de la cruz representa, en esa visión, es la dureza de los sufrimientos de Cristo. Y ese viaje del Papa, que relata el secreto, y sus acompañantes a través de la ciudad en ruinas, sugiere que la Iglesia deberá atravesar la destrucción que acompaña a la guerra y que evoca el sufrimiento del pontífice al ser incapaz del sufrimiento, ¿no? Es verdad que ese hombre vestido de blanco, Juan Pablo II dijo que se refería a él en el año 81 cuando vivió ese atentado. Él dijo que se refería a él mismo en esa realidad, ¿no? Los críticos de la interpretación dada por la Santa Sede apuntan al hecho de que Juan Pablo II no murió. En el texto del secreto dice que murió,
y Juan Pablo II no murió efectivamente en ese atentado, ¿no? Pero hay un par de respuestas que dar a esto. Si en la visión Lucía vio que le dispararon al Papa y cayó al suelo, ella puede haber pensado que había sido asesinado, pero solamente estaba herido gravemente. Y segundo aspecto, para reconocer, la intercesión de María cambió lo que puede haber sucedido. Es decir, San Juan Pablo II siempre atribuyó su supervivencia a María. Por eso el cardenal Ratzinger, al comentar el secreto y este apartado, dice que una mano materna había desviado la bala mortal, y esto muestra solo una vez más que no existe un destino inmutable. Quizá el destino fuera la muerte, pero María salvó al Papa. Que la fe y la oración son poderosas, que pueden influir en la historia y que al final la oración es más fuerte que las balas, la fe más potente que las divisiones. Ven qué interpretación del entonces cardenal Ratzinger del año 2000, que luego fue Benedicto XVI, ¿no? En el año 2005. Pues ya en el año 2000 él hablaba de que precisamente la oración y la fe pues pueden alterar esa visión incluso de Dios a través de María. No olvidemos que María en Caná, gracias a la súplica de aquellos ella vio la necesidad y María se dirige a Jesús y le dice, no tienen vino. Y Jesús le responde, ¿y a ti, mujer, qué nos importa? ¿A ti y a mí qué? Y María, con esa sutil intercesión, dice, haced lo que los diga. Haced lo que los diga. Por eso, no es de extrañar que quizás en este caso también, es verdad que está todo envuelto en un halo de misterio y es difícil afirmar tajantemente las cuestiones, pero bueno, la Iglesia da esa interpretación y nosotros la damos por válida. Hay otro aspecto que son los ángeles que cargan esa jarra de cristal en la mano. Dice que los dos ángeles recogen la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercan a Dios. El cardenal Ratzinger, al contemplar esto, señaló que la visión de la tercera parte del secreto, tan angustiosa en su comienzo, se concluye con una imagen de esperanza. Ningún sufrimiento es vano, y precisamente una iglesia sufriente, una iglesia de mártires, se convierte en señal orientadora para la búsqueda de Dios por parte del hombre. Esta es la interpretación que daba el cardenal Ratzinger, ¿no? Y otra duda que algunos se plantean es si el Vaticano ya ha revelado todo el tercer secreto. Y sí, el Vaticano lo ha revelado entero, porque el cardenal Ratzinger así lo constató. Dice es que esta cuestión, no sé si ustedes conocen la discusión que hay, algunos dicen que todo el tercer secreto no se ha sido revelado, etcétera, etcétera. Bueno, el Vaticano ha dicho que sí, ¿y por qué no vamos a creerlo, no? Porque dice el cardenal Ratzinger en el año 2000, dice, quien lee con atención el texto del llamado tercer secreto de Fátima, que tras largo tiempo viene publicado aquí en su integridad, tal vez quedará desilusionado o asombrado después de todas las especulaciones que se han hecho. No se revela ningún gran misterio, no se ha corrido el velo del futuro. Vemos a la Iglesia de los mártires del siglo, apenas transcurrido el siglo XX, representada mediante una escena descrita con un lenguaje simbólico, difícil de descifrar. Llegamos así finalmente a la tercera parte del secreto de Fátima, publicado íntegramente por primera vez. Es decir, el Papa, el entonces cardenal Ratzinger, dice que está publicado íntegramente en ese momento, ¿no? Entonces, no es cuestión de darle más vueltas al tema, porque yo creo que ya si el cardenal Ratzinger, después Benedicto XVI, ha afirmado que ya está dicho todo lo que había que decir, creo yo que es una palabra suficiente, ¿no? Entonces es verdad que no ha hecho una definición ex cátedra sobre esta realidad, pero la misma Sor Lucía indicó que estaba de acuerdo con la interpretación ofrecida por el Vaticano, y así lo dijo el cardenal Tarcisio Bertone, que en aquel tiempo era secretario de Estado. Dijo, Sor Lucía estuvo de acuerdo en la interpretación según la cual la tercera parte del secreto consiste en una visión profética comparable a las de la historia sagrada. Reiteró su convicción de que la visión de Fátima se refiere sobre todo a la lucha del comunismo ateo
contra la Iglesia y los cristianos y describe el inmenso sufrimiento de las víctimas de la fe en el siglo XX. Entonces, creo yo que con esta declaración pues quedó cerrado ya también el tercer secreto, que, como dice el cardenal Ratzinger en el año 2000, precisamente es una visión, una imagen de esperanza, nos deja esa visión de esperanza de esos ángeles que están recogiendo la sangre de los mártires y que introducen en la eternidad a esos mártires que han superado la prueba de la fe. Bueno, pues como ven, hemos llegado al final de este programa, que es un tema apasionante, el de la Virgen de Fátima, y que nos llena de esperanza celebrar hoy esta realidad. Pues con infinito amor rezaremos el rosario. Saben que la devoción del rosario es una devoción pues muy que nos entronca con el corazón mismo del misterio de Cristo. María y Cristo están íntimamente unidos en el rosario. Y nada más, les dejo por esta noche y les doy mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Han escuchado en Radio María La Luciérnaga con el padre José Ramón Velasco. Such as me.